Segundo capítulo. Los cíclopes. Después de 7 días de navegación, la flota de Ulises llegó a una isla de Agretes, colinas bajas, una bahía muy profunda en primer término. En la entrada de la bahía encontraron un hermosísimo islote que, por su aspecto, no parecía tener más habitantes que las cabras monteses que allí pastaban. Vararon las naves en el mejor protegido más cercano a tierra y, como la noche había caído ya, se entregaron al sueño. No bien se descubrió la mañana, la aurora de rosáceos dedos, Ulises y sus hombres quedaron admirados del islote a donde habían ido a parar. Los dioses le procuraron abundante caza y, a la puesta de sol, se dispusieron a comer la carne de los animales recién sacrificados y a beber el dulce vino que les había regalado Maor. Contentos de poder olvidarse del mar, cuyas olas golpeaban con violencia la costa opuesta del islote, al día siguiente Ulises rogó a los demás que se quedaran en el islote, se embarcó en su propia nave y, acompañado de su tripulación, con un pellejo de excelente vino tinto en caso de necesidad, fue a ver qué clase de gente vivía en la isla principal, porque desde el islote se disipan las veredas de fuegos distantes y se oyen incluso los débiles balidos de ovejas lejanas. De nuevo, como en el caso de los lotófagos, quiso averiguar el héroe paciente si aquellas gentes eran peligrosas. La nave tardó poco en cruzar la bahía y Ulises, después de elegir a 12 miembros de su tripulación, se dirigió hacia el interior de la isla. No habían caminado mucho cuando descubrieron que una enorme cueva, con una entrada de gran altura, sombreada por algunos laureles, a su alrededor encontraron aspriscos, con valles de enormes piedras, semejantes a los que disponen los pastores para guardar sus rebaños durante la noche. Los aspriscos estaban llenos de ovejas y cabras, pero no había rastro del pastor, por lo que Ulises y los suyos pensaron que estaría apacentando sus rebaños. Los recién llegados entraron en la gruta y examinaron con admiración lo que contenía aquel antro. Junto a los rebaños repletos de corderos y cabritos, hallaron grandes cestos llenos de queso, enorme vasija rebosante de leche y suero, pero ni la menor señal de su propietario. Los compañeros de Ulises quisieron coger algunos quesos y todos los corderos y cabritos que pudieran transportar, para regresar con ellos inmediatamente al barco, pero Ulises, picado por la curiosidad, quiso contemplar al dueño de la gruta antes de marcharse, de manera que comieron algo de queso porque tenían hambre y aguardaron en el fondo de la gruta a que volviera su propietario. A la caída de la tarde oyeron balidos, ruidos de pezuñas y todos los demás señales que anunciaban la proximidad de un rebaño. Una enorme sombra se proyectó sobre la entrada y enseguida apareció un monstruo con figura de hombre, pero de mayor tamaño que ningún mortal, y con solo un ojo completamente redondo y espantoso en el centro de la frente. Al verlo, los griegos comprendieron que habían ido a parar a la tierra los cíclopes, hijos de Poseidón, dios de los mares, uno de los seres que vivían en las grutas de sus rebaños y no plantaban ni sembraban, porque las viñas y el trigo crecían para ellos sin necesidad de cuidados, y también comprendieron que sus vidas peligraban. Una vez dentro de la cueva, el gigante descargó, un gran intrépido, la enorme carga de leña que traía a la espalda, destinada a alimentar el fuego con el que prepararía la cena. Luego introdujo en el espacioso antro a todas las ovejas y corderos y a los cabritos, dejando fuera de la cueva a los carneros. A continuación, levantando una gran piedra plana, que 22 parejas de caballos no hubieran podido arrastrar, la colocó a la entrada, a manera de puerta. Acto seguido se sentó y empezó a ordeñar a las ovejas y a las cabras, reuniendo cuidadosamente a las crías con sus madres cuando hubo terminado. La leche la apartó en baldes para beberla o fabricar queso. Durante todo aquel tiempo, Ulises y sus compañeros, inmovilizados por el miedo, permanecieron en lo más profundo de la gruta, acuclillados en la oscuridad.
Pero las tinieblas no podían protegerlos mucho tiempo, ya que el gigante de solo un ojo encendió fuego y al crecer las llamas, la luz rocija lamió hasta los más remotos rincones de la cueva, poniéndolos al descubierto. ¡Forasteros!, rugió el cíclope al verlos, con voz semejante al entrechocarse de los guijarros batidos por las olas de la playa. ¿Qué os ha traído a esta isla atravesado el proceloso mar? ¿Sois tan comerciantes o piratas que surcan las aguas exponiendo su vida para desvalijar a cuantos caen en sus manos? Somos griegos, respondió Ulises, guerreros del ejército de Agamenón, y hemos pasado largos años en el sitio de Troya. Conquistada ya la ciudad, queremos regresar ahora a nuestra patria, pero vientos y corrientes nos han arrastrado hasta mares desconocidos, por lo que hemos venido a ti con la esperanza de que, en nombre de Zeus, dueño y señor del destino de los hombres, nos ofrezcan los dones de la hospitalidad que se conceden a los huéspedes fatigados cuando se os recibe bajo el propio techo. Pero, a decir verdad, poca era la hospitalidad que el héroe paciente esperaba obtener en aquel lugar, y efectivamente ninguna recibieron ni él ni sus hombres. Por lo que se refiere a ese Zeus que proclamas dueño y señor del destino de los hombres, dijo el gigante, a nosotros los cíclopes nos importa bien poco, y lo mismo pensamos de los otros dioses, a excepción de Poseidón, nuestro padre, porque somos más fuertes que ellos y no necesitamos obedecer otra voluntad que la nuestra. Y ahora dime, ¿dónde has varado tu nave? Sin esperar respuesta y lanzando una estentórea carcajada, el gigante agarró a dos de los marineros acuchillados y los estrelló contra el suelo con tal violencia que sus sesos saltaron por todas partes, mientras los compañeros de los inafortunados contemplaban la escena, mudos de horror. El cíclope les fue arrancando los miembros uno a uno y procedió a devorarlos como un león devora su presa, tragándose la carne humana con ayuda de prolongados sorbos de leche. Cuando hubo terminado, se dispuso a pasar la noche tumbándose entre la tibieza de sus amontonados rebaños. Tan pronto como se hubo dormido, Ulises desenvainó su espada y, acercándose sigilosamente, buscó a tientas, bajo las costillas, el sitio donde una estocada atravesaría el hígado del monstruoso gigante, acabando con su vida. Pero mientras lo hacía, recordó que nuestro cíclope, a él y a sus hombres les sería imposible salir de la cueva, debido a la enorme piedra que tapaba la entrada. Así que, envainando la espada, volvió a sentarse entre sus compañeros, limitándose a negar con la cabeza ante sus miradas interrogadoras. Al día siguiente, cuando la aurora empezó a pintar con sus rosados dedos las cimas de las montañas, el cíclope agarró a dos hombres más y los devoró. Después ordeñó a las ovejas, les sacó de aquella espantosa gruta y devolvió los corderos a sus apriscos. Finalmente, colocó de nuevo la gran piedra en la entrada con la misma facilidad con la que un hombre vuelve a tapar un carcaj lleno de flechas, y se marchó con sus ganados hacia los pastizales de las colinas. Los griegos se hallaban al borde de la desesperación, pero la mente de Ulises, el fecundísimo Enaridedes, se estaba fraguando un plan que le permitiría salvar al menos a algunos de sus amigos. El gigante había dejado en la cueva una enorme chapiporra de olivo todavía verde, que se podía utilizar cuando se secara, y que, a ojos de cautivos, parecía más bien el mástil de un barco. Con los instrumentos que encontró a mano, Ulises logró separar de aquel cayado un trozo que tenía a la altura de un hombre con los brazos levantados. Luego ordenó a sus hombres que la alisaran y le dieran forma de asta, de lanza, mientras él avivaba el fuego para ponerlo rojo vivo. Tomó después el palo, peinó un extremo y lo pasó por el fuego para endurecerlo, sacándolo por el momento oportuno y ocultándolo cuidadosamente bajo el abundante estiércol que cubría el suelo de la cueva. Cuando el cíclope regresó a la puesta de sol, volvió a repetirse la escena de la noche anterior, salvo que en esta ocasión, tal vez intuyendo algún peligro y pensando que los animales estarían más seguros en la cueva, hizo entrar a todo el rebaño, incluyendo a los carneros, y para los griegos fue una suerte que así lo hiciera.
Durante el día, Ulises echó mano del pellejo del vino de Marón y llenó con él uno de los cuencos de madera del cíclope. Sin añadir una gota de agua a la densa y embriagadora bebida, cuando el gigante hubo consumido su espantosa cena, Ulises se le ofreció humildemente con las siguientes palabras: «Con esto rociarás la carne humana mejor que con leche. Te lo había traído para que hicieses un libarón, pero tú me pagas enfureciéndote de un modo cruel». El gigante bebió, chasqueó la lengua, complació, pidió más. 3 veces bebió y tras tanto Ulises le llenó de nuevo el cuenco. Cuando estuvo de buen humor, juró que en recompensa por vida tan excelente haría un regalo al forastero, pero antes añadió en ataques de hipo: «Has de decirme tu nombre para que mis sentimientos hacia ti sean aún más amistosos». «Mi nombre es Nadie», dijo Ulises. «Así me llaman mi padre, mi madre y mis compañeros todos». El gigante lanzó una espantosa carcajada. «En ese caso me comeré primero al resto de tus compañeros y dejaré a Nadie para el final, y ese será mi regalo». Y sin dejar de reír cayó de espaldas y se durmió, a causa del abundante vino ingerido. Entonces Ulises sacó la afilada estaca de su escondite y mientras calentaba la punta sobre las brasas animaba al resto de sus compañeros, no fuera que alguno, poseído de miedo, quisiera retirarse, así que todos ellos, aunque ya solo quedaban 6, le rodearon preparados y a la espera. Y cuando la puerta alcanzó un brillante color rojo, le alzaron entre todos y con toda la fuerza de que eran capaces. Le hincaron el único ojo del cíclope. Ulises entonces le hizo girar como si se tratara de un barreno. El enorme globo del ojo silbó como silba el agua fría cuando ella se hunde en el hierro caliente para templarlo, y el gigante, lanzado un espantoso alarido, hizo retumbar la roca, se arrodilló primero para levantarse y luego ponerse de pie, arrancándose la sangrada cuenca del ojo, la estaca todavía al rojo vivo, mientras con gritos estertóreos llamaba en su auxilio a los cíclopes que vivían en las cuevas de los alrededores. Al oír sus gritos acudieron en tropel para encontrarse fuera con la gran piedra en la entrada y preguntaron a voces: «¿Quién te maltrata, Polifemo, que así nos sacas del sueño con semejante estruendo?» Y el gigante rugió en respuesta: «Nadie me hiere, nadie me mata con su ausencia, con su astucia. En ese caso, si nadie te hiere, no necesitas ayuda de nadie», gritó uno de los gigantes. «Si estás enfermo, encomiéndate a nuestro padre Poseidón, y quizá él te socorra». Dicho aquello, los cíclopes regresaron a sus cuevas, renegando, y Ulises se rió por sus adentros, sin dejar de aullar a causa del dolor, y el gigante ciego, antiétase el camino hasta la entrada de la cueva, apartando la enorme piedra para sentir en la herida el frescor de la noche, pero procedió a sentarse en la abertura con los brazos extendidos a ambos lados, de manera de que si alguno de los cautivos intentara salir, pudiera tocarlo y capturarlo. Ulises, sin embargo, había concebido un plan para aquella eventualidad. Trabajando en silencio en la parte más profunda de la cueva, eligió a los carneros de mayor tamaño, procedió a atarlos de 3 en 3 con algunos de los largos mimbres flexibles sobre los que el gigante solía dormir. Luego sujetó uno a uno a sus hombres bajo el carnero del centro en cada grupo, de manera que si el cíclope ciego los tocaba, sentiría solo los animales situados a ambos lados. Finalmente eligió así el más fuerte y el de mayor tamaño, sujetándose con los pies con las manos de las espesas lábanas que le colgaban del vientre. Ulises terminó sus preparativos cuando estaba a punto de aparecer la hija de la mañana, la aurora de dedos rosados. Poco después los animales con los brazos extendidos. El cíclope los fue palpando mientras se apretaban unos contra otros, empujándose para salir, pero no pudo descubrir a los hombres ocultos bajo el pie entre los carneros más precacios. El más hermoso de todos ellos, cargado con Ulises, se presentó último y el gigante lo palpó con sus enormes manos
al tiempo que le preguntaba estremecido: «Tú, mi carnero preferido, tan orgulloso, el primero entre tus compañeros, siempre a la cabeza del rebaño, ¿por qué sales hoy el último? ¿Acaso es el dolor que te causa la desgracia de tu amo, ya que nunca podrá ver tu hermosura porque le cegó un malvado llamado Nadie? Si tuviese mis sentimientos y pudiese hablar para indicarme dónde se oculta». Finalmente salieron todos. Al llegar a campo abierto, más allá de los apriscos, Ulises liberó a sus hombres y sin perder un instante cogieron a los mejores animales del rebaño y los llevaron hacia la nave, que los esperaban junto a la orilla. A considerable distancia ya de la cueva del gigante, el héroe paciente le dirigió estas palabras: «Cíclope, no deberías emplear tu formidable fuerza para devorar a los amigos de un hombre indefenso. Ahora los dioses te han castigado por tus malas acciones». Y Polifemo echó a correr tras ellos, gritando y tropezando. La tripulación se alegró sobremanera al verlos llegar, porque poco después lloró la muerte de 6 de sus compañeros. Pero no había tiempo para lamentaciones, y Ulises le ordenó que subieran a bordo a las ovejas y se dirigieran hacia el islote donde le esperaban las restantes naves. Pero al ver a Polifemo que avanzaba a trompicones por la escarpada cima del acantilado, Ulises, colocándose las manos delante de la boca a modo de bocina, imitó el balido de una abeja para burlarse de él. Que ello fue una imprudencia, porque el sonido delató su posición, y lleno de cólera, el gigante ciego arrancó la cumbre de una colina rocosa, arrojándola hacia ellos. La enorme masa cayó delante de la nave y produjo tan terrible agitación en las aguas que su reflujo empujó la embarcación hacia la costa. Ulises, empuñando un larguísimo botador, logró que no quedase varada, mientras sus hombres se esforzaban con los remos, llevándola velozmente hacia el mar abierto. Pero como el héroe paciente aún estaba muy irritado por las penalidades sufridas, se volvió hacia la tierra para gritar: «Si alguien te pregunta quién te ha cegado, dile que fue Ulises, hijo de Lacres y señor de Ítaca, Ulises, el saqueador de ciudades». Y Polifemo alzó los brazos y, lleno de dolor y de cólera, dirigió su plegaria al soberano de los mares: «Óyeme, Poseidón, tú que sacudes la tierra, dios de la cruel caballera. Si en verdad soy hijo tuyo, tú te glorias de ser mi padre, concédeme que si Ulises, el saqueador de ciudades, regresa finalmente a su hogar, llegue demasiado tarde y completamente solo, y que cuando desembarque la nave ajena, después de haber perdido a todos sus compañeros, hay en su morada nuevas y amargas cuitas». Ulises arrancó otro peñasco más grande que el primero y lo arrojó en dirección a Ulises, pero esta vez la roca cayó detrás del navío y la ola que produjo la embarcación hacia el islote donde las aguardaba el resto de la flota.